He querido hablar esta vez sobre todo de la experiencia clínica, porque obviamente pues muchos psiquiatras, psicólogos, médicos, otros profesionales de la salud, pues sobre todo en los meses de marzo, abril, mayo hemos atravesado momentos más complejos. Ahora no es que sea fácil, pero quizás estemos un poquito más habituados y no estamos en ese pico de incertidumbre total, estrés, donde nos pasó una especie de tsunami por encima, donde pues en mi caso, por ejemplo, pues sí recibí pues llamadas de compañeros que estaban en primera línea y quizás eso fue lo más estresante que pude vivir, o sea, acompañar a compañeros médicos, personas que estaban trabajando en enfermería, que me contaban pues diferentes situaciones donde pues la situación se hacía sumamente compleja y a su vez pues también con mis propios pacientes pues el ir abordando las cuestiones que iban surgiendo. Quizás las más difíciles fueron las de personas enfermas de COVID que no podían ser atendidas en hospitales porque estaba todo desbordado, o sea, no tenían dónde ir, no tenían dónde acudir. Yo obviamente hacía lo que podía, pero claro, si tenían que acudir a un servicio de urgencias, en todo caso, si era decirles, pues qué decir para que se les atienda, ¿no? Pero bueno, que ha sido una situación compleja para todos, sobre todo los que hemos atendido a personas en crisis. Y aunque ahora la situación pues aparentemente está más controlada, estamos más acostumbrados, sabemos más de qué va esto, tenemos el peligro identificado y sabemos qué hacer, pues sí quiero hablar un poco desde esa incertidumbre a la esperanza, o sea, que puede abrir la esperanza después de enfrentarnos a la vulnerabilidad como ese niño que está en la imagen que podéis ver, pero aún así hay un rayo de luz, ¿no? O sea, que quizás en algún momento todos hemos tenido momentos de sentir la indefensión, de sentir la vulnerabilidad, de escuchar a personas en situaciones muy complejas, donde pues, las personas han ido enfermando, sufriendo, pues incluso algún amigo médico que ha estado cerca de la muerte, ¿no? Y personas que han perdido a familiares suyos sin poderse despedir, etcétera. Obviamente en este rato no puedo abordar todo, pero sí quiero hacer una reflexión general con alguna indicación práctica y, y esperando que sirva de utilidad para todos, ¿no? El estado previo que teníamos todos es lo que he llamado en general la burbuja de bienestar. O sea, obviamente también hay personas que vivían en una situación de pobreza, pero me refiero a personas que tenemos casa, comida, etcétera, y otras comodidades que cuando estamos viendo en este mundo occidental, donde pues teníamos cierta salud física, cierta salud mental, excepto quienes obviamente física o mentalmente estuvieran mal, pero bueno, en general, lo de personas promedio en España, pues edad media, pues salud física, salud mental, con aspectos mejores o peores, una serie de relaciones sociales que teníamos todos, pues que no imaginábamos que se iban a ver alteradas por una situación como esta, ¿no? Donde hemos pasado de, pues eso, de la relación cercana que todos tuviéramos a hacer una serie de cambios que ahora comentaré. Y obviamente en un contexto de sentido de vida donde cada uno estuviera posicionado, estuviera consciente o menos consciente, o sea, que uno no esté pensando en el sentido de la vida, no es que su vida no tenga sentido, o sea, el sentido de la vida está implícito en una mayor medida o menor medida, uno puede tener una crisis de sentido u otra serie de problemas existenciales. Y en todo esto también he señalado la salud espiritual, que obviamente está conectada con el sentido de la vida, con la salud mental, como el grado de conexión que cada persona tiene con su dimensión más profunda, con el grado de apertura a la trascendencia o aspectos más intangibles de la vida y que también sostienen en momentos difíciles y en la vida en general, desde la perspectiva que cada uno pues, considere, ¿no? Entonces todo eso genera un conjunto, una especie de burbuja de bienestar, que le llamo burbuja también porque cuando aparece el virus, el SARS-CoV-2 o COVID, bueno, el COVID es la enfermedad, el coronavirus, pues de repente pues es algo inesperado que primero vemos que esto es una cosa de los chinos y como tendemos a vivir en estas sociedades del bienestar, pues bueno, está lejos, les pasa a personas de otros lugares del mundo y con una cierta distancia. Creo que estamos demasiado acostumbrados a
pues a esa, vamos, yo no veo las noticias hace muchos años porque no me genera esa distancia, pero muchas personas veían aquello como pues cosas de chinos, luego cosas de italianos y bueno, creo que parte del mundo ha estado así hasta que la ola llegó, ¿no? Nos llegó a nosotros y hemos ido viendo cómo las sociedades, entre comillas, más desarrolladas económicamente, diría, porque en otros aspectos habría que ver, pues se han mantenido pues con una visión, bueno, pues está lejos, está ahí y aunque les iba siendo sucesivo la llegada, o sea, nos llegó a nosotros, luego a Estados Unidos y a su vez estaban sin esperárselo, o sea, qué inesperado, ¿no? Y a mí me sorprendía eso de lo inesperado, ¿no? Entonces, el virus, pues obviamente ha tenido un impacto en la salud física de muchas personas, incluso en la sensación de seguridad en nuestra propia salud, ¿no? Porque nadie sabe si pillamos el virus, pues qué nos puede pasar. O sea, puede ser que nada, ser asintomáticos a entrar en estados graves y morir, ¿no? Entonces, ahí hay una incertidumbre con respecto a la salud física, estemos o no enfermos, hayamos pasado o no la enfermedad. Y yo ahí recuerdo a uno de mis amigos médico internistas de que estuvo a punto de morir en cierto hospital de Madrid, que él contaba que se reunieron los médicos y de su departamento de medicina interna y que dijeron que asumían que iban a caer como moscas, dijeron caeremos como moscas, no sabemos quiénes sobreviviremos, pero que nos pille con las botas puestas, ¿no? O sea, como que decidieron seguir luchando frente a esa vulnerabilidad, frente a esa guerra que había que librar frente a un enemigo invisible y desconocido y también siendo un ejemplo de valores de actitud, es decir, seguir luchando. No todo el mundo tuvo esa fortaleza, hay gente que súbitamente se puso de baja, exigió sus vacaciones, en fin, vimos diferentes actitudes donde salía lo mejor y lo peor de cada ser humano. Pero creo que en general la mayoría de los médicos han tenido una reacción heroica y muchos se han jugado literalmente la vida. Y bueno, todo esto pues también hay que ponerlo de manifiesto como la inseguridad que se ha provocado, ¿no? A su vez, todo esto, todo ese temor, todas esas incertidumbres han tenido un impacto en la salud mental, o sea, el susto, más, diré muy brevemente, el efecto del virus en la salud mental, que también está presente, pero todo el estrés de un confinamiento, de toda una incertidumbre, una serie de problemas de angustia y donde todos nos hemos llevado el susto y donde todos hemos visto situaciones de impotencia y yo he de decir que ha sido de las etapas más difíciles de mi carrera profesional porque estoy acostumbrada a escuchar muchas cosas, pero no he vivido esa impotencia de ver a personas sufriendo tanto y no poder resolver el tema de que fueran atendidos en un hospital, por ejemplo, ¿no? O compañeros, como decía, míos, pues muy graves, alguna psiquiatra amiga también muy grave, será la sensación de impotencia, desconcierto, donde, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pero veías que mucho no podías hacer, salvo tu trabajo y asistir a los que iban surgiendo y proponer diversas acciones de ayuda dentro de las limitaciones propias, ¿no? A su vez, ese impacto en las relaciones sociales, el confinamiento primero, después, pues si nos tenemos que relacionar es con muchas medidas de seguridad o aspectos como este congreso que no podemos vivir presencialmente, como otra serie de encuentros personales, sociales. Pues yo a mis pacientes desde entonces, el 99,9% los atiendo online y porque creo que es un riesgo hacer que una persona vaya a una clínica, etcétera. Y paradójicamente, a la vez que se han restringido cierto tipo de relaciones, pues han abierto otras formas de relación, como son estos medios. Y curiosamente también he visto que se han intensificado relaciones con personas de lugares muy lejanos, o sea que gracias a las videollamadas pues han aparecido amigos pues, que están por diferentes países del mundo o han surgido propuestas de participar en actividades, etcétera, de diferentes países del mundo. Digo, se han cerrado las puertas de mi casa y se abrieron las del mundo, ¿no? Por señalar también algo positivo, ¿no? Todo esto obviamente impacta en el sentido de vida, en abrirnos a una situación de incertidumbre, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me posiciono yo frente a esto? Porque es un golpe, es un impacto y donde se pone a prueba si lo que yo me planteo en la teoría lo vivo en la práctica. O sea, ante la situación de sufrimiento de tantos, de tener que sostener no solo mi propio malestar, sino el de otros y servir de orientación, pues, obviamente por el trabajo que tengo, pues tienes que entrar ahí en plan situación límite en ver dónde está tu sentido, que te sostiene. En mi caso mucho me ha sostenido esa salud espiritual, aparte
del resto de cosas en el estado que estuvieran, en el sentido de cuidar la interioridad, cuidar lo más profundo, los vínculos y entrar en una actitud que se sentía sostenida desde la propia profundidad e inquietud espiritual, y eso a mí me ha servido, me ha ayudado, o sea, forma parte de mi propio sentido y ha ayudado a todo lo demás, ¿no? Aquí cada cual pues ha de ver que dónde se sostiene su libertad, su capacidad, su resiliencia, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que esa burbuja de bienestar se nos rompió y ante ese naufragio colectivo, pues a todos nos ha tocado pues poner nuestras herramientas, nuestras capacidades y ver también limitaciones pues que igual no teníamos antes tan conscientes. Nos hemos enfrentado al límite, a la incapacidad, al no saber, ¿no? No sé, a muchas cosas que creo que todos tenéis vuestras propias palabras que no hace falta que yo ponga, ¿no? Pero es donde ha surgido ese primer impacto que ha generado una serie de daños relacionados con la salud mental, pues, y esos daños han tenido que ver con la inseguridad, incertidumbre, o sea, pues no sabemos, estamos perdidos. Yo recuerdo pues personas que cuando surgió el confinamiento este de 2 semanas, suspendí las consultas presenciales, me decían, bueno, pues en 2 semanas nos vemos. Y digo, pues no creo, pero, o amistades que me decían, bueno, esto en un mes está resuelto. Decía, pues es que no tiene pinta. Y me decían, no seas pesimista, tal. Digo, no, si es que la ciencia plantea que si esto es una pandemia, esto va despacio, ¿no? Obviamente el miedo, y el miedo es una reacción normal. O sea, a veces hay quien decía, cuando yo he señalado medidas de protección en algún espacio académico, etcétera, decían, pero es que no hay que vivir con miedo, no tengamos miedo. Digo, no, si no hay que vivir con miedo, pero sí con prudencia. O sea, el miedo irracional es parte de la reacción lógica ante esto, pero si este miedo lo llevamos a prudencia, es conveniente. El no miedo, el negacionismo, la desconexión de la realidad, pues lleva más problemas a la larga. Entonces, el miedo que se convierte en prudencia, al final es un miedo constructivo, el miedo que lleva a la paralización o a las reacciones absurdas o al egoísmo, pues es un miedo destructivo que genera estrés, genera sufrimiento y lleva problemas de salud mental, ¿no? Ya he hablado de la incertidumbre, todo lo que ha sido el estrés y sobrecarga de trabajo para muchas personas, desde adaptarse a la situación online de muchos profesores, los médicos y personal sanitario de todo tipo, personas que colaboran en hospitales, desde el primero al último, o sea, del jefe del hospital a la persona que se encarga de la limpieza, que era algo fundamental. O sea, son personas que han estado ahí siendo una clave para el mantenimiento del sistema, ¿no? O sea, todo el mundo tenía que entrar en una nueva actitud, en una nueva actividad, sacando todo lo posible de sí, y quien lo ha vivido desde el amor, desde la entrega, pues ha podido vivirlo de manera más constructiva, pero también en un encuentro de médicos que hicimos este mes de julio, obviamente con las medidas de seguridad, pero encuentro de médicos, pues varios compañeros, internistas, geriatras, etcétera, anestesistas, decían, hemos sido el médico, la enfermera, el hermano, el padre, el sacerdote, porque nos ha tocado acompañar a la gente en todo, ¿no? Porque su familia no estaba, los sacerdotes no podían entrar, tenías que darle la mano a alguien que estaba muriendo, estamos destrozados. Es verdad que estaba en un estado de agotamiento total, decía, pero realmente también satisfechos por poder haber aportado algo a a toda esta situación, ¿no? Y ya vemos también algo de los valores de actitud que voy a ir introduciendo así de manera transversal. El aislamiento social de muchas personas, especialmente las personas que viven solas, las personas mayores, alguna persona atendido en estas circunstancias, sola, mayor, en duelo, con una enfermedad crónica. En fin, hay situaciones pues realmente duras, pero también dentro de las mejores reacciones colectivas, pues mucha gente se ofreció de voluntaria para escucha de este tipo de personas, para hacer la compra a estas personas mayores, para resolver temas diversos, administrativos, etcétera. O sea, ha habido reacciones de solidaridad, pero vivir en aislamiento social en todo esto pues es algo duro, a pesar de todas las ayudas que uno pueda tener, ¿no? Y más si está vulnerable ya previamente, ¿no? La inactividad física, pues que muchos pues, han podido tener, pues también ha repercutido en muchos parámetros de salud mental, porque el ejercicio físico influye en cómo manejamos el estrés. Entonces, la inactividad física no solo ha llevado a más problemas de salud mental, sino que ha generado también otros problemas de salud física como consecuencia, que hasta han supuesto un aumento del número de muertes. O sea, puede parecer esto
irrelevante, pero se aumenta el número de infartos, complicaciones por diabetes, etcétera, etcétera. O sea, no os quiero deprimir, pero es reflejar la realidad, ¿no? O sea, todos los factores que han ido suponiendo problemas, los peores hábitos alimentarios, o sea, mucha gente pues me decía que se estaba alimentando mucho peor, de manera caprichosa, pues te repercute en la salud física y en la salud mental porque tu cerebro necesita la nutrición adecuada. Y para remate, los daños directos en el sistema nervioso del propio virus, de lo que hablaré también brevemente, ¿no? O sea, el propio virus pues, genera una serie de alteraciones que llevan el funcionamiento cognitivo, la capacidad de concentración, la vulnerabilidad, ansiedad, depresión, etcétera, pues sea mayor. Es un resumen muy resumido de lo que ha supuesto esta situación para todo el mundo, en mayor o menor medida, donde a su vez cómo se resiste esto tiene que ver con capacidades, herramientas previas, sentido de vida previo, valores, actitudes, etcétera, ¿no? De las consecuencias negativas de todo esto en la salud mental, pues por ejemplo hemos visto más cuadros de ansiedad con miedos anticipatorios y fobias en el sentido de pues qué va a pasar, esto es el fin del mundo, esto es una catástrofe, nos vamos a morir todos, en fin, la anticipación ansiosa de muchos, o si pillo el virus, pues me moriré, no me moriré, o me quedaré, en fin, no voy a entrar en todos los miedos anticipatorios que mucha gente ha tenido y que son normales, a su vez luego uno tiene que ver cómo reposicionarse, ¿no? Las obsesiones con los contagios, etcétera, han aumentado. Las personas con un trastorno obsesivo pues han podido comprobar cómo eso aumentaba. Sin embargo, también ha sido curioso, por señalar aquí un punto positivo, como personas con trastorno obsesivo compulsivo decían, bueno, ahora yo soy el normal, porque todos hacemos lo mismo, y yo esto ya me lo sé de antes, porque yo ya lo hacía, ¿no? Y entonces, alguno me decía que se sentía el maestro de los demás porque ya tenía práctica en la autoprotección frente a los virus. Bueno, pues lo ha resignificado de una manera constructiva y algunas personas con problemas obsesivos paradójicamente han mejorado, otras se han bloqueado viendo que sus temores se hacían más grandes, ¿no? Obviamente más problemas de depresión por el impacto de todo esto, duelos complicados, o sea, aparte de la depresión, situaciones tremendas y que la depresión puede ser también la consecuencia de la acumulación de factores de estrés. Hay gente que se le han juntado muchos factores, ¿no? Todo ese sufrimiento, pues para algunos ha supuesto incluso un estrés agudo, o sea, un estrés súper intenso que ha bloqueado su vida, o sea, de repente personas que varios de sus familiares se ponían enfermos, no les atendían ni en hospitales ni en clínicas de ningún tipo, algunos se han muerto en su casa, sin llegar a eso, el llegar a hospitales y ver aquella hecatombe donde urgencias médicas que normalmente tenían un máximo de 50 personas, súbitamente tenían 300, 400 personas. Los médicos no daban abasto, tenían que escoger a quién atender, a quién no atender, porque es que no llegaban. Y no solamente pacientes, sino que esos propios médicos han vivido luego cuadros de estrés postraumático. Y aunque hayan hecho todo lo que han podido, pero lo que decían, no estábamos preparados para una catástrofe de este tipo o para tener sobre la conciencia el peso de poder, porque has escogido una persona y no la otra. Decía, pero es que era imposible, no se podía más, ¿no? Obviamente somatizaciones de todo tipo, contracturas, dolores de estómago, en fin, las tensiones se han expresado en el cuerpo hasta cuadros de infarto por el estrés, o sea, que es que o sea, el efecto psicosomático del estrés pues se ha visto ahí en diferentes situaciones, más adicciones, o sea, personas que fueran propensas a las adicciones están en sus casas, tienen menos elementos de relación, de sentido y entonces se enfrentan a un vacío porque internamente igual no han desarrollado recursos que posibilitan la conexión con ese sentido, ¿no? Entonces, las situaciones de adicción, desde sustancias a actividades, internet, ludopatía, pornografía, en fin, de todo, o sea, porque la persona de repente estaba a la comida, o sea, estaba pues, en un shock, en un desconcierto y se agarraba a esto, ¿no? O bien la negación del problema, o sea, todavía se habla de los negacionistas que se toma muy mal que les llamen así, pero que vivir en una situación de negación te protege psicológicamente, pero luego te expone a problemas mayores como el riesgo de contraer la enfermedad, ¿no? Entonces, una cosa es no creerse todo lo que dicen los medios de comunicación, otra cosa es negar que haya un virus peligroso que nos puede exponer a problemas de salud que sean graves, ¿no? Etcétera. O sea, lo importante en todo esto es que la situación
ha agudizado ciertos trastornos, ha desencadenado otros. Según las estadísticas, los trastornos de ansiedad han aumentado un 200 y pico por ciento desde que se ha iniciado la pandemia. De los otros trastornos no conozco datos, pero seguro que también la cantidad de médicos que han pedido ayuda psicológica y psiquiátrica, un dispositivo especial que hay para médicos que depende del Colegio de Médicos, se ha aumentado en esta situación, porque claro, sobre ellos ha caído pues más presión, más estrés, más desbordamiento, y es comprensible por mucho sentido que tengas en la vida. Si te agotas, tu capacidad de resiliencia pues está disminuida, y a veces pues ha habido momentos de bloqueo y de suma dificultad, y es normal. O sea, hay que entender que el sufrimiento forma parte de la vida, que hay momentos de máxima vulnerabilidad, de limitación, y que es normal decir en algún momento no puedo, tengo que parar, necesito hacer algo por recuperar las fuerzas, las energías. A mí me pasó en algún momento de desbordamiento, de peticiones de ayuda, consultas y llamadas de compañeros, y decir, bueno, tengo que desconectar, tengo que dejar el móvil un día, tengo que hacer otras cosas porque si no, no puedo seguir, ¿no? O sea, no podemos caer en que yo tengo que hacer todo, un síndrome del Salvador, porque sientes la angustia de otros, ¿no? O sea, tienes un poco que diferenciar para poder seguir, y desde la propia actitud tomar fuerzas y poder, o sea, recargar tu batería para seguir funcionando, ¿no? Voy a mencionar muy brevemente algo respecto al virus, de cómo afecta al sistema nervioso. Esta es la referencia que tenéis de Lancet Psychiatry, que es una revista de mucho impacto y importante, donde muy rápidamente, o sea, quien le interese puede buscarlo en internet. Pues os digo que también en la fase aguda de la enfermedad se han mezclado todos esos factores de angustia, de estrés, de incertidumbre, de miedo, con los efectos directos en el sistema nervioso del COVID, cuadros confusionales, sobre todo en personas graves. Esto se refiere más a personas graves que a personas que tengan un cuadro medio, ¿no? Cuadros de confusión, que estás como delirando, ido, fuera de la realidad, sobre todo máximo porcentaje en UCIs, obviamente. El ánimo depresivo también en muchas personas, porque el virus, aparte de la angustia de estar enfermo, también afecta al sistema nervioso, la ansiedad por la situación, alteraciones de memoria, producto del virus, insomnio, y luego por los tratamientos, manía y psicosis inducida por corticoides. Entonces, algún paciente me he encontrado pues, con este tipo de cuadros, y que no sabe si es la situación o es el virus que está afectando al cerebro, y tienes que abordar todo de una manera global sin obviar ninguna dimensión, ¿no? Después del COVID, que ahora nos están llegando más este tipo de problemas, pues obviamente al recuperarte de la enfermedad, tanto por el impacto de la propia enfermedad y de los tratamientos, que a veces han sido, perdón, tratamientos muy fuertes, pues el ánimo depresivo, la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad, que todo te afecta, te molesta, alteraciones de memoria. En esto me he encontrado bastantes pacientes que han notado un bajón después de pasar la enfermedad. La fatiga, que dura hasta a veces meses, y hay que señalar que también en gente joven. He tenido varios pacientes que no llegaban a los 30 años con una fatiga de la que todavía no se han recuperado. Entonces, estos jóvenes que están en plan de a mí no me pasa nada, pues cuidado, ¿no? Memorias traumáticas en muchas personas, o sea, el vivir esas urgencias hospitalarias donde no sabes si alguien te va a atender o no, estar ingresado en UCIs, ver la angustia de los médicos, estar tú expuesto ahí a la muerte sin que tus familiares te pudieran atender, o sea, todo eso ha sido muy duro, ¿no? Entonces también hay que tenerlo en cuenta a la hora de atender a estos pacientes. Y obviamente todo eso ha condicionado un 32% de estrés postraumático en personas que han atravesado un COVID grave. O sea, no hablo del COVID leve, o sea, esto es un estudio con enfermos graves, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, hay que atender a esas dificultades que han pasado los que han estado más enfermos, y a la vez alegrarnos de que han sobrevivido, pero hay secuelas de todo esto, ¿no? Y también un porcentaje relativamente alto de depresión, ¿no? Pero vemos que el estrés postraumático es de lo más alto, y los trastornos de ansiedad, como decía, ¿no? Bueno, por tener unos datos y tenerlo en cuenta a la hora de evaluar a los pacientes, que en las fases post-COVID pues también pasa esto, y considerarlo, ¿no? La cosa de estos problemas mentales ante el COVID o la COVID-19, pues ya he dicho que es el estrés de la situación provocado por la enfermedad, el aislamiento, la cuarentena, la distancia física, el estigma, que también tenemos que tener en cuenta. O sea, quien ha tenido la enfermedad se siente como señalado a veces, y también como que otros que lo saben pues tienen miedo de que sea contagioso todavía, aunque ya esté recuperado.
Y no digamos si estás todavía pues ahí en cuarentena, enfermo, no se sabe si ya eres negativo o no eres negativo, pero yo veo un miedo, una vergüenza, un estigma en personas que lo han pasado. Y he hablado de esa sobrecarga en personal sanitario, pero también, esto lo ha mencionado antes María Ángeles, todos los problemas económicos, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder con todas estas familias que han perdido sus trabajos y cómo ayudar, cómo aportar, cómo ver las estrategias para entre todos ir saliendo adelante? O sea, no es un problema individual, esto es un problema colectivo. De ahí que, por ejemplo, la revista Lancet hace unos días, una muy prestigiosa en el ámbito de la medicina, dijera esto no es una pandemia, esto es una sindemia. Quiere decir que es una unión de factores de vulnerabilidad sobre los que el virus ha incidido, haciendo especial daño a las personas más vulnerables, ¿no? También porque las personas con peor alimentación, problemas de salud, peores hábitos de vida y menor acceso al sistema sanitario, pues han sufrido más la enfermedad, o sea, de base su salud está peor y eso también tiene que ver con la economía y con las redes sociales y con de apoyo, etcétera, ¿no? Vuelvo otra vez al tema de los daños en el sistema nervioso, tanto por la infección. Hay ciertos casos que el virus se mete en el cerebro, produce encefalitis y secuelas que llevan a cuadros psiquiátricos diversos, la inflamación también de la propia enfermedad, los microtrombos, o sea, que el virus genera tendencia a que se coagule más la sangre, ha generado que esos coágulos pudieran provocar ictus, pudieran generar problemas en el pulmón y problemas en muchos órganos del cuerpo en los que no llegaba adecuadamente la circulación. Pero ahora que estoy hablando más de psiquiatría, sistema nervioso, pues también saber esto, o sea, que las consecuencias de pequeños ictus también dan síntomas psicológicos y psiquiátricos. La hipoxia, que es la falta de oxígeno que ha provocado el virus por las diferentes causas que están descritas previamente, pues también ha generado impacto en el cerebro y luego unos tiempos de recuperación, de rehabilitación, ¿no? Y los propios tratamientos, que algunos son tratamientos muy fuertes, los propios corticoides, etcétera, las intubaciones, en fin, tratamientos que han sido muy agresivos. Entonces, no solo pensemos en esa dimensión psicológica, sino que entendamos que parte de los síntomas psicológicos de los enfermos tienen una causa biológica que requiere ayuda médica y que requiere ese trabajo en colaboración del psicólogo, el médico y otros profesionales, ¿no? A pesar de todo esto, también yo he visto desde mi propia experiencia clínica consecuencias positivas. Pues el desarrollo de los valores creativos en diferentes personas pues me ha llamado la atención. Por ejemplo, habría muchos, ¿no? Pero recuerdo el caso de una chica que me decía que estaba en su casa confinada y vio que los niños del vecino estaban aburridos y entonces decidió hacerles marionetas por la ventana, ¿no? Entonces eso pues me pareció pues, el desarrollo del valor creativo, ¿no? Los chicos que ponían carteles en su portal de quiero que necesita que le haga la compra, yo le hago la compra, en fin, un montón de iniciativas, programas de radio, de apoyar a gente que estaba sola, apoyo a ancianos, centros de escucha, reforzando sus actividades. O sea, mucha gente se ha puesto en acción con esos valores creativos y creo que sigue siendo un reto para todos en cuanto a qué más podemos aportar desde esos valores creativos. O sea, qué más podemos desarrollar en un momento donde hay que estar manejando lo que va surgiendo día a día. O sea, no es un plan de aquí a 6 meses, es que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, la creatividad, dejemos que se manifieste, que esté presente, ¿no? Porque creo que es fundamental, ¿no? Obviamente el desarrollo de los valores de actitud, como señalaba con estos médicos o todos los que atendemos a pacientes, donde hay que posicionarse en ver qué se puede aportar o en estas personas que están solas, que están en situación de dificultad, pues cómo favorecer en la medida lo posible. O sea, es importante señalar que un valor de actitud no lo puedes recetar e incrustar, sino incluso desde la propia creatividad del otro, pues lo puedes alentar viendo sus factores de resiliencia, sus deseos de aportar a los demás, el apelar a otras situaciones de su vida difíciles donde esa persona ha conseguido sobreponerse, el confiar en que haya más recursos internos de lo que pensábamos, el ver esto como un reto, en fin, o sea, yo creo que también viendo la situación de cada cual y apelando a sus capacidades y confiando en que las personas pueden ser capaces. Cuando no son capaces, pues hay que dar tiempo, o sea, no es que te mando que tengas una mejor actitud, o sea, a veces esto se entiende mal, es que tiene mala actitud, es que igual no puede hacer otra cosa, igual frente a eso, la que tiene que cultivar su actitud como terapeuta soy yo. Cuando alguien no consigue los valores de actitud, pues como terapeuta tendré yo que reposicionarme e intervenir desde otro lugar,
favoreciendo la aceptación de su incapacidad para cambiar de actitud en un momento dado y favoreciendo el proceso de cambio de perspectiva, que eso tiene que ver con el valor de actitud, posicionándose en aquello que da fortaleza a su vida a pesar de todo lo que la quita, ¿no? Obviamente todo lo que es la autotrascendencia, donde más personas, incluso personas que han estado enfermas, que luego han dado su testimonio, que han aportado a otras, que han querido hacer algo por los demás, que han luchado por la humanización de las UCIs, en fin, mil cosas, pero mucha gente, incluyendo enfermos, médicos, que se han centrado más en la solidaridad e incluso hay mucha gente que me ha hablado de relaciones más auténticas, porque ante esto, y también lo he experimentado, o sea, más personas hemos empezado a pensar qué tal estará mi amigo tal o mi familiar cual, o no hablo hace tanto tiempo con no sé quién, que está, cómo está esta persona y podía estar enferma, podía estar en riesgo de muerte, podía haber muerto. Entonces, esa situación límite nos ha provocado para ir a una mayor profundidad a la hora de relacionarnos, al menos es mi experiencia y lo que he visto en muchos, ¿no? En ese sentido, también una mayor adquisición de sabiduría, conciencia, fortalezas en cuanto a aprender de esto, ser más conscientes de que la vida eh, tiene una serie de limitaciones. Hay quien me decía, yo creo una paciente que decía, es que no estábamos preparados para esto, es que esto no podía pasar, es que esto era una cosa imposible. Digo, puede ser, pero que hubiera enfermedad, posibilidad de muerte, incertidumbre, miedo, vulnerabilidad, eso está presente en toda vida humana. Lo que pasa es que no nos suele pasar a todos a la vez, entonces no nos damos cuenta de que está ahí, porque no nos está pasando a nosotros, pero en cualquier momento, haya una pandemia, hay más personas que están viviendo esto. Y como antes ha señalado María Ángeles, la incertidumbre es lo humano de la vida, o sea, que es que forma parte de la vida y hacernos conscientes. Y esta persona cuando se lo decía cayó en la cuenta, pues es verdad, me podría haber pasado otra cosa, ¿no? Y bueno, aquí la parte buena es que nos pasa a todos a la vez y nos unimos todos frente a un mismo problema. Peor será para el que le pasa y nadie le entiende, ¿no? Entonces, bueno, algunas reflexiones por si son útiles, ¿no? Hay personas que también me han hablado de una evolución espiritual, como un ejemplo que ahora os comentaré, un crecimiento interior, un desarrollo de fortaleza interna, un ser más ellos mismos, una apertura a su relación con Dios o con lo que ellos consideren, que les ha fortalecido también en mitad de esto, porque al asumir su vulnerabilidad se han abierto a esa posibilidad de la fuerza del espíritu, ¿no? Y el ejemplo que os quería comentar, que es justo de una paciente con la que hablaba ayer, a la que le pedí permiso para compartir sus frases. Se trata de una mujer, unos 50 años, que estaba previamente en un estado muy depresivo, con ideación suicida, muy bloqueada, de baja laboral, en un momento crítico, muy difícil de su vida y que yo pensé, bueno, y ya para remate, la mujer pues contrajo el COVID. Contrariamente a lo esperado, de repente esto la reposicionó en muy pocos días y ella dice cosas como las siguientes: he descubierto mi fragilidad más que nunca, ha sido un toque para volver a lo esencial. Esta es su expresión, ¿no? O sea, cuando estaba con toda ese batiburrillo de no quiero vivir, la vida es horrible, no merece la pena, viene el COVID y la reposiciona. Este ha sido el toque para que yo dijera, a ver, me quiero morir, no me quiero morir, cómo quiero vivir, qué hacer, ¿no? Habla también de aprovechar la vida que fructifique, porque no sé qué va a pasar mañana. Pues también es un cambio de actitud, o sea, frente a todo me sale mal, que decía, de repente ya es que no solo le salía mal todo, sino que encima estaba bastante enferma, no llegó a ingresar, pero estuvo bastante fastidiada. Pues qué pasó para que ella cambiara esta perspectiva, ¿no? O sea, fue eso de ver en vivo y en directo, verle las orejas al lobo, también decía. Y decía, sigo viviendo con el miedo, pero no puedo anular mi deseo de plenitud, que es algo indestructible, sacando de mí quién soy yo y viendo que en mí hay una presencia buena. Parte de lo que habíamos trabajado previamente en psicoterapia era que ella respetara su deseo de bien, de justicia, de verdad, como algo verdadero que estaba dentro de ella, como una fuerza que ahora considera un deseo de plenitud que no quiero anular, porque aunque estaba mal, es una persona muy inquieta por el bien, por la justicia, por la verdad, muchas veces tan inquieta que peleaba con la gente, ¿no? Y yo ahí iba señalando su fortaleza, su capacidad, su posibilidad de sentido desde el descubrir quién era ella, ¿no? Y ahí ella ha pasado de esa militancia activa y peleas por temas políticos, por justicia, cosas mal hechas, ha pasado a decir construir, o sea, quiero construir lo que puedo construir en mi pequeño mundo de pequeñas cosas. Es decir, que ahora
ella se fija en pequeños detalles en su trabajo, en su vida cotidiana, de ir acompañando y teniendo en cuenta a todas las personas que están en su ámbito laboral, desde el primero al último. Dice, y de repente dice, encajo, y antes yo no encajaba con la gente. O sea, ha cambiado de una perspectiva egocéntrica de nadie me hace caso, nadie me aporta, la gente se porta mal conmigo, a cómo puedo yo construir en mi pequeño mundo de pequeñas cosas, y entonces ha empezado a encajar con los demás porque ha salido de una perspectiva egocéntrica a una visión egocentrada, o sea, se ha centrado en sí misma, pero no mirándose sola a sí misma, sino abriendo las puertas desde su posicionamiento en sí misma, desde una nueva actitud. O sea, yo creo que este testimonio os puede resultar útil para ver una consecuencia positiva. No es la única que he visto a más personas que han vivido una transformación de conciencia, una apertura al sentido, a través de una visión más profunda de la vida, descubriendo esa fragilidad y abriendo la perspectiva, ¿no? En todo esto, quiero señalar que lo importante es centrarnos en lo que podemos hacer, porque ante la incertidumbre, pues como esta mujer, me centro en mis pequeñas cosas, en lo que puedo aportar, no lo que yo no puedo controlar. Frente a la incertidumbre es ver qué puedo hacer yo, protegiéndonos, siendo prudentes, cumpliendo obviamente medidas sanitarias y entender que si nos estamos peleando con ellas, pues vamos a sufrir más, asumiéndolo con normalidad, nos cuestionó. Quien se encuentre mal, pedir ayuda psicológica, psiquiátrica, médica, o sea, no tener complejo, no tener vergüenza de pedir una ayuda. Es normal pasar momentos de crisis, de sufrimiento, de dificultad, o al menos pedir ayuda a los amigos, a las personas que consideremos más cercanas. Yo también he pedido ayuda en algún momento crítico de la crisis, valga la redundancia, diciendo, joder, me estoy saturando, me estoy agobiando, estoy pasándolo mal, porque se está acumulando una carga de sufrimiento que es excesiva. Y entonces he recurrido a amigos psicólogos, etcétera, y hemos compartido, nos hemos ayudado mutuamente. Es que es natural que ante una catástrofe así haya momentos que nos hemos enfrentado a nuestra vulnerabilidad. Dijo, pues estoy agotada o estoy desbordada, pues tengo que hacer algo por recuperar la energía, ¿no? Obviamente todo lo que podamos por reforzar el sistema inmunológico, el sistema nervioso, o sea, es poner en marcha nuestra responsabilidad, cuidando más que nunca nuestra alimentación, nuestra actividad física. Por ejemplo, yo me ponía a caminar por el pasillo de mi casa mientras hablaba por teléfono y así no me costaba. Hasta un día me hice 7 kilómetros, o sea, obviamente tuve muchas llamadas, ¿no? Pero es una cuestión también de la actitud, ¿no? Es decir, bueno, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer por mí? Y cómo aportar a otros, y suplementos que en estas épocas pues es también conveniente tomar, como la vitamina D, vitaminas y bueno, otras sustancias que pueden proteger, vitamina C, el zinc, con supervisión médica, por favor, pero que hagamos lo posible por cuidar nuestra salud, nuestro estado de salud previo, y esto lo digo desde mi responsabilidad como médico, de daros el mensaje de que en la medida que estemos fuertes es más difícil que el virus nos afecte de una manera excesiva, ¿no? Obviamente, prevención de factores de estrés, poner límites, cuando no lleguemos a más hay que parar, y yo obviamente también tuve que dosificar el número de personas que atendía, o sea, me llegaban más peticiones de consulta de las que yo podía asumir, entonces prefiero atender bien a los que puedo atender que de repente atender a demasiada gente y ya no saber ni lo que digo, ¿no? Entonces, poner límites, decir no y obviamente derivar a esa persona a alguien que le pueda atender, ¿no? Y todo lo que es el tratamiento del estrés. O sea, el estrés es uno de los factores más importantes en todo esto. O sea, el estrés es cuando las circunstancias del entorno sobrepasan nuestra capacidad de manejarlo. Entonces, creo que esto es algo que es común en los momentos más críticos de lo que hemos atravesado y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Obviamente la aceptación. La aceptación no es que nos guste lo que está pasando, sino entender que forma parte de lo normal, de que la vida es provisional, que la incertidumbre es parte de la vida. Y esa conciencia de la fragilidad y la posibilidad de que la muerte nos pueda hacer despertar, también tenerlo presente. Es decir, una situación de fragilidad nos lleva a humildad, y la humildad posibilita apertura y sabiduría. Y humildad no es otra cosa que, como decía Santa Teresa de Jesús, que andar en verdad. O sea, no es me voy a humillar, soy menos que nadie, no, es descubrir mi verdad con realismo ante las posibles situaciones difíciles, asumiendo lo que pueda asumir, ayudando en lo que pueda ayudar, incluyéndome yo en alguien a quien he de ayudar para poder aportar a otros y cultivando mi propia actitud. Entonces, aceptar es posicionarte en la realidad tal y como es para desde ahí reaccionar. No es resignarse, es posicionarse, ¿no? La logoterapia, aparte de algunas cosas que ya he ido diciendo, o sea, creo que fundamentalmente habría mucho más, pero digo cosas así generales,
cultivar un sentido de vida realista, donde siendo conscientes de la fragilidad y asumiendo que forman parte de la vida las situaciones límite, pues vayamos creciendo en ese sentido. Y creo que más que nunca puede ser otra vez un momento favorable leer El hombre en busca de sentido, sobre todo quien no lo haya leído o lo haya leído hace mucho, porque estamos en una especie de campo de concentración mundial, ¿no? O sea, estamos medio encerrados y, bueno, obviamente no es tan grave la situación como la que vivió Frank, pero aprendamos otra vez de él, de cómo cultivar el sentido en situaciones críticas, ¿no? Maribel, 5 minutos. Sí, gracias. La apertura a la espiritualidad, a la interioridad, el cultivar vida interior, como también nos señalaba Frank en su experiencia en los campos, pues también es algo fundamental, cultivar ese espacio para estar con uno mismo en soledad, escucharse y escuchar los propios deseos, escuchar al propio yo, que como decía esta mujer, le llevó a descubrir su faceta buena, ¿no? La creatividad, los valores creativos, la autotrascendencia, obviamente el amor, el sentido fundamentalmente se basa en el amor y solo en el amor, como decía Frank, la solidaridad que tiene que ver con ese amor. Y voy rápido porque creo que la mayoría ya sabéis de esto y ya lo he ido mencionando. Cultivando nuestra libertad interior para posicionarnos, vuelvo a los valores de actitud y a cultivar la atención hacia los puntos de luz, hacia donde sí hay belleza, hacia lo que antes María Ángeles señalaba de ese arco iris que puede aparecer en la tormenta, ¿no? Siempre hay puntos de luz. Lo que pasa es que ante la dificultad nuestra mente se focaliza en lo negativo, ve lo que va mal, entra en la desesperación y no ve que siempre hay retazos de luz, que siempre hay algo en lo que apoyarse, que siempre hay una buena noticia a pesar de todo, ¿no? Y aquí recuerdo lo que me dijo curiosamente un rabino que me escribió desde Israel en mitad de la pandemia, por algo que había leído, que yo había escrito, que me decía que desde la Torá, y os cuento el ejemplo porque es bello, decía, en la Torá ellos piensan que puede estar en el mundo equilibrado el bien y el mal y que solo una pequeña buena acción puede cambiarle el peso de la balanza hacia el bien. Entonces, ojalá todos podamos poner un poquito en esa balanza de que se incline hacia el bien y decía después y salvará al mundo, ¿no? Pues yo creo que desde ese deseo del bien que también nos fomenta la logoterapia podemos crecer, ¿no? Por eso digo, ya voy acabando en nada, que la propuesta de Frank sigue viva para las personas de hoy, pues como sabéis, dice, o no sabéis quizás, no hay ninguna situación en la vida que carezca de sentido. Incluso los aspectos aparentemente negativos de la vida pueden llegar a convertirse en algo positivo cuando se afrontan con la actitud correcta. Y eso es un arte, es un aprendizaje, es algo que hay que cultivar y a veces nos sale mejor y a veces nos sale peor. ¿Cómo combatir esta incertidumbre? Cosas que ya he dicho, pero vuelvo a lo importante. Asumiendo la realidad, que la incertidumbre forma parte de la vida y que seamos más conscientes para entrenarnos en afrontar esa incertidumbre, centrándonos en lo que podemos controlar, no en lo que no podemos controlar, identificando qué produce miedo y ver el miedo como un objeto de estudio que partamos en fragmentos manejables. Pues el miedo al virus tiene muchas dimensiones, que me contagio en un supermercado, en la calle, en no sé qué. Veamos los fragmentos y manejemos lo que podamos manejar para prevenir, ¿no? Ese espacio para estar con nosotros mismos y escuchar lo verdadero y lo profundo que nos habita. Siempre está ahí, aunque no seamos conscientes. Todos tenemos esa dimensión de profundidad que, por más solos que estemos, podemos conectar con ellos a través de la meditación, la introspección, la imaginación, cada uno como pueda, ¿no? Ya he hablado de esto, valores creativos y de actitud, centrarnos en el presente y esto que también he mencionado, de la espiritualidad, sentido último, valores y sabiduría, para que así, en esta situación límite, donde se nos abrió la caja de Pandora, podamos recordar que también en la caja de Pandora estaba en el fondo el espíritu de la esperanza. La caja de Pandora quedó cerrada con ese espíritu dentro. Ojalá podamos abrir todos ese espíritu de la esperanza que en el fondo está y la esperanza perdón, me he ido para atrás. Sí, no, es que esto ya lo había dicho. Bueno, esperanza de que haya una cura, una vacuna. Me ha salido esto que bueno, tenía que salir. Tiene que ser después que pierda fuerza el virus, que podamos reflexionar y hacer un mundo mejor, que seamos más conscientes de la profundidad de la vida y de lo que somos y que podamos ser más solidarios con los demás, colaborando para que esto se resuelva. Estos son elementos de sentido, ¿no? Reflexionar, hacer que el mundo sea mejor, pero un recorrido, más conciencia y más profundidad de la vida, ser más solidarios, poner el amor en marcha y finalmente termino
con una idea que me parece muy bonita, muy inspiradora, de Václav Havel, expresidente de la República Checa, que nos dice esto frente a la esperanza. El optimismo y la esperanza no son lo mismo. El optimismo es la creencia de que las cosas van a ir mejor. La esperanza es la profunda convicción de que las cosas vayan como vayan, siempre tienen sentido. Confiemos en que pase lo que pase, las cosas vayan como vayan, siempre tienen sentido y obviamente confiemos en la cura, en los tratamientos, en la vacuna, en las posibilidades de crecer como seres humanos a través de esos elementos de sentido que os he mencionado. Y bueno, ya se me acaba el tiempo. Gracias a todos por la escucha, con la esperanza de que esto os haya aportado algo un poquito más práctico dentro de las limitaciones del tiempo que lógicamente están ahí.